Buenas noches, mi nombre es Jefferson Machado y el otro participante de este grupo es Carlos Zambrano. A nosotros se nos asignó el ejercicio número 3 que dice lo siguiente. Un sensor de presión diferencial está formado por tres láminas paralelas metálicas que configuran un condensador diferencial. Ok, tal como se muestra en la figura, aquí podemos ver el condensador diferencial con sus tres placas en paralelo. Ajá, donde las placas están separadas entre sí a una distancia de igual a 0,5 milímetros y tienen un área de 2 centímetros al cuadrado de superficie y el dieléctrico entre ellas es el aire. Cuando la placa P1 va a ser igual a P2, X es igual a 0 milímetros. Y cuando la placa P2 menos P1 va a ser en este caso máximo y va a ser X va a ser igual a 0,3 de milímetros. Se nos pide diseñe un sistema de medida que utilice el puente C2. Aquí podemos ver el puente C2 que está conformado por dos resistencias, dos condensadores, eh, una, una entrada de voltaje sinusoidal y una diferencia de potencial entre estos dos puntos. Ok, y el circuito de cadena de medición de amplitud de la figura 1. Aquí podemos ver el circuito de cadena. Ok, aquí está el circuito de cadena que se están pidiendo aquí. Ajá, para tener una tensión de salida nos están diciendo una condición de que la salida debe estar entre menos 5 voltios y 5 voltios. Pero debe ser proporcional a una distancia de X igual a 0 milímetros y X igual a 0,3 de milímetros. En este caso, si el valor de la fuente es 10 voltios pico, en este caso en el del puente, y está a una frecuencia de 50 kHz, ajá, debe respetarse un ancho de banda de 3 decibelios, de al menos 500 Hz para esta variable. En el puente se nos da el valor de la resistencia, que cada una es de 10 kilómetros. También nos están proporcionando este, las fórmulas para hallar el valor de los condensadores, que es lo que no conocemos aquí en el puente. Ajá, ok. Entonces pasamos a la solución. Aquí, como podemos ver, están las láminas, está el condensador diferencial, las tres placas en paralelo, su distancia, podemos ver el puente, las dos resistencias, la diferencia de potencial que hay allí y la figura 1 que es el circuito de cadena. Ajá. Primero, ajá, para hallar el valor de los condensadores ya obtenemos aquí las fórmulas. Ok, tenemos los datos, las condiciones que nos está proporcionando el ejercicio y pasamos a la parte de la solución. Para obtener la diferencia de potencial que hay entre el punto A y B, ¿sí? Que es aquí en el puente, partimos de hacer un divisor de tensión. Aplicando el divisor de tensión, llegamos a obtener que el condensador 2 entre 1 entre el condensador 2 más 1 entre el condensador 1. Una vez hecho esto, trabajamos los condensadores en términos de JW, menos la sumatoria de la resistencia, como cada una vale 10K, sería 10K sobre 10K más 10K. Todo ello va a estar multiplicado por el valor de la fuente. El valor de la fuente en este caso son 10 voltios. Aplicando álgebra, cancelando términos, aplicando doble C, reduciendo la ecuación hasta la mínima expresión, logramos obtener esta ecuación, que va a ser eh, para poder obtener la diferencia de potencial que hay entre estos dos puntos. Ok, una vez obtenida esta ecuación, pasamos a obtener el valor de los condensadores. Esta parte la explica mi compañero Carlos Zambrano. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Carlos Zambrano. Aquí siguiendo la explicación de mi compañero Jefferson, aplicamos la fórmula para obtener los valores del capacitor 1 y el capacitor 2. Entonces, despejamos en la fórmula 8.85 pico por 0.2 mili entre 0.5 mili menos 0 por el 0 que estamos utilizando arriba, nos da 3.54 por 10 a la menos 12 pico, o sea, 3.54 picofaradios. Ahora lo igualamos con 3D. Ok, ahora lo continuamos con 3D, lo volvemos a sustituir y nos da 5.06 picofaradios. Entonces, tenemos que volver a igualar el C1, o sea, tenemos que hacer esto dos veces porque la fórmula nos dice que hay que aplicarlo dos veces. Entonces, para X0 y para X3. Entonces,
Aquí continuando, en el capacitor 2 lo volvemos a igualar con X igual a 0, que nos da 3.54 picofaradios. Casualmente nos vuelve a dar el mismo que el C1. Y bueno, el C2 lo volvemos a igualar con 3 y nos da 2.72 picofaradios. Ok, entonces, sustituyendo los valores de las coordenadas para X igual a 0, obtenemos que para el primer pico tenemos un voltaje de 0 voltios y con X igual a 3 tenemos un voltaje de 1.50. Entonces ahí ya vemos los rangos de los que están la ganancia del voltaje de 0 hasta 1.50. Después nos vamos al valor de la ganancia, que volvemos a utilizar el PIS por voltaje de referencia sobre 2. El voltaje de referencia son 5 voltios. Entonces pi por 5 sobre 2 es 7.85. Seguimos hallando la ganancia y tenemos que hacer la diferencia de B a su B, que es 1.5, el mayor menos 0, que es el menor pico que nos dio 5.236. Y bueno, ahí empezamos a trabajar con un sumador AD620. Y bueno, la ganancia S viene siendo 49.4 sobre la resistencia G más 1. Tenemos que sustituir el RG, que es la resistencia a la ganancia, que nos da 11.6 kiloohmios. Y bueno, en el cálculo del filtro tenemos la frecuencia, que son 500 hercios, y asumo un capacitor de 100 nanofaradios, que viene siendo la frecuencia es igual a 1 sobre 2pi por R por el capacitor 1. Sustituimos. Tengo que hallar el valor de R1, que es igual a R2, que me da 3.2 kiloohmios. Y el voltaje de referencia y RG es igual a 11.6 kiloohmios, con un capacitor asumido de 100 nanofaradios.